grabarle esta parte. Perfecto. Correcto. Perfecto. Estamos entonces ya en la unidad 3, niveles de concreción curricular. Bien, el día de ayer me ayudaron muchísimo ustedes y al respecto. Nuevamente debemos retomar lo que se presentó como parte histórica y que es ya parte real de la propuesta curricular que tenemos en nuestro país. Como les mencionaba, pues este diamante curricular fue presentado con la propuesta en el año 2010 y sigue manteniéndose tal como está. No olvidarse los propósitos, contenido, secuenciación, método, recursos y evaluación. Todo esto nos lleva ya ahora sí prácticamente a los niveles de concreción curricular. Los tres niveles que muy bien lo mencionaron el día de ayer. El macro, que está dado por el Ministerio de Educación, es del currículo obligatorio prescriptivo. Hay una prescripción, no hay en este caso cambios. Este se mantiene tal como está. De aquí este es el que organiza todo el proceso educativo a nivel nacional. El segundo nivel, denominado mesocurricular, encargado directamente por las instituciones educativas. Específicamente tiene que ver con el currículo institucional. Dos partes aquí fundamentales. Aquí en el inicio se confundían algunos, pero estas son dos partes. La construcción del proyecto curricular institucional, que es importante, es parte del PI, del proyecto educativo institucional, el proyecto curricular institucional. Y el plan curricular anual. Este plan curricular anual que se desprende de este proyecto curricular institucional. Característica, este segundo nivel es flexible. ¿Por qué? Aquí viene dependiendo del diagnóstico que ha realizado la institución, tipo de estudiantes, características de la situación socioeconómica, etcétera, y que puede tornarse justamente flexible, buscar alternativas, pero basados en el primer nivel prescriptivo. El tercer nivel es el que nos corresponde a nosotros directamente, es el microcurricular directamente involucrado con los docentes, el denominado currículo de aula. Son las planificaciones de aula. Aquí deben estar constando las adaptaciones curriculares, muchas veces individuales y hasta grupales, dependiendo de las características. Y valga la redundancia, se desprende especialmente del plan curricular anual. Por ende, también es flexible. Entonces, ya tenemos ese cuadrito importante que este cuadro lo presentó el ministerio cuando estaba en los cursos, pues a nosotros proponiéndonos la nuevo plan curricular 2016-2025. Si tenemos aquí más o menos un breve análisis. El primer nivel de concreción es macro disposición del Ministerio de Educación, currículo nacional obligatorio, prescriptivo. Se toman en cuenta los denominados aprendizajes básicos imprescindibles. Es decir, no se los puede cambiar. Estos son los aprendizajes que debe tener todo estudiante. Debe llegar al siguiente nivel en la asignatura con este tipo de aprendizajes. El segundo nivel de concreción educativa, MESO, instituciones educativas, currículo institucional, que forma parte del PI. El PI y el PCI es importante como documentos fundamentales institucionales y que es lo que piden directamente en este caso, cuando hacen las visitas, los auditores. Es flexible, que ya dijimos. Aquí se pueden tomar en cuenta los denominados aprendizajes básicos deseables, según el contexto en el que se encuentre. Entonces, ¿cuál es la situación que nos mencionaban? Existen los aprendizajes básicos, los imprescindibles, los que no puedo cambiarlos, pero los deseables, los que pueden subir un poquito el nivel, puede llegar un poco más allá, dependiendo de las características de los estudiantes. El tercer nivel de concreción microdocentes, currículo de aula, planificación de aula, adaptaciones curriculares individuales y grupales. Hay aprendizajes básicos deseables según el contexto. Aquí estarían ya poniéndose en evidencia el trabajo directamente real.
Aquí es necesario determinar los aprendizajes básicos deseables según la realidad socioeconómica del estudiante. Perfecto. Como decía hace un momentito uno de los compañeros, muchas de las propuestas que ustedes de pronto están revisando, propuestas de mejoramiento o llegando justamente a una reforma curricular, muchas están aplicándose desde el punto de vista de utilización de las TIC y que de pronto no pueden tener todos los estudiantes. Aquí está eso, desde ese punto de vista, la posibilidad o no. Todo sobre la base de los valores, no olvidarse todo esto para obtener el resultado deseado, que es un estudiante que sea justo, que sea innovador y solidario, permitiendo el ejercicio de ciudadanía, tener claro su proyecto de vida y un desarrollo personal y su acreditación, en este caso con la posibilidad de mejorar, sobre todo en una universidad, llegando a esos conocimientos o saberes, esas destrezas, convertirlas en competencias propias para su desarrollo profesional. Esto de aquí me queda debiendo un pequeño análisis personal. He realizado muchas preguntas, no a manera de investigación, como curiosidad, a estudiantes que han estado en algunas instituciones, sobre todo en lo primero, segundo, tercero bachillerato. Y cuando les pregunto qué es lo que desean ser, qué carrera quieren seguir, y muchos de ellos hasta en tercero de bachillerato no están claros, no saben qué seguir, no saben qué mismo, y de pronto por ahí alguien les sugiere algo y dice, sí, listo. Hay algunas personas que de pronto tienen definido su proyecto de vida, sobre todo para la formación profesional, pero se han truncado y se han sentido muy mal el momento que han tenido que rendir las famosas pruebas ser bachiller, porque no llegan a obtener los puntajes deseados. Muchas de esas especialidades o carreras que todavía son parte de nuestra convivencia y que nuestros estudiantes tradicionales como medicina. Y para medicina, pues si hacíamos un análisis sobre los 1000 puntos, las últimas ocasiones debían tener 975, 980, aquí en la ciudad de Ibarra. Tengo entendido que aquí en Ibarra el puntaje que mínimo tuvieron fue mayor al puntaje que exigían en la Universidad Central. Entonces, algunos hablan de que se les acabó el proyecto de vida, se les acabó su situación y que no quieren saber nada más. Bueno, nos queda debiendo alguna situación. Sería importante hacer ese análisis en su momento dado. Habíamos mencionado entonces, ya entrando en materia nuestra, los niveles, subniveles del Sistema Nacional de Educación. Comprende 3 niveles: educación inicial, educación general básica y bachillerato general unificado. Perfecto, perfecto. Miren, esto se venía acuñando desde la reforma curricular consensuada. Y los subniveles de cada nivel, subniveles inicial 1, inicial 2, educación general básica preparatoria, básica elemental, básica media y básica superior. Y en el caso del bachillerato general unificado, no hay subniveles, sino en este caso, bueno, habría primero, segundo y tercero, pero no subniveles como tal, que tienen que ver directamente con las denominadas asignaturas del tronco común. La base de las asignaturas están matemática, física, biología, química, lenguaje y sociales. Son base fundamental de este proyecto educativo. Algo interesante que presentaba también en este caso el ministerio. Esto es una propuesta denominada educación ordinaria. Dentro de la ley de la educación se habla de diferentes tipos de educación. Educación ordinaria, que van desde los niveles inicial hasta el bachillerato. Y educación extraordinaria, que van desde, sobre todo desde de la preparatoria, básica elemental, básica media, básica superior y el bachillerato. El objetivo es llegar al bachillerato. La educación extraordinaria es esa educación que se habla para jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa. Porque dentro de este plano, ya veremos otro cuadro, también se presenta la propuesta en cuanto a edad cronológica.
Entonces se habla de rezago escolar cuando un estudiante no ha ingresado a continuar sus estudios 3 años seguidos. Y para eso se crea lo que se denomina la educación extraordinaria. Dentro de la educación extraordinaria, la propuesta que tiene en este momento el Estado es la propuesta justamente de la nivelación en cuanto a un año o medio año, dependiendo de las características, a que puedan hacer en un año lo que es la educación básica, lo que decíamos nosotros la escuela, para obtener en este caso el certificado escolar. Esa educación extraordinaria. De igual manera, para educación general básica, se hablaba de que el octavo y noveno se podían hacer en un medio año, en un año, el décimo en un año, primero y segundo de bachillerato en un año y el tercero de bachillerato en un año. Entonces, tomando en cuenta características del currículum, se necesitaba entonces y se necesita ponerse a trabajar, determinar cuáles serían los contenidos y los conocimientos fundamentales, y ahí viene el asunto de la flexibilidad en cuanto a este sistema educativo. Lo menciono porque, como les había comentado, tengo la oportunidad de trabajar en la unidad educativa Imbabura para personas con escolaridad inconclusa y tenemos esta particularidad. Actualmente existe un programa que de pronto en algún momento tendrá que acabarse. Fue un invento hasta interesante del ministerio, entre comillas, de que cada año lectivo se hace en 5 o 6 meses. 5 o 6 meses, imagínense todo lo que tiene que verse, desarrollarse, desde matemática, física, química, etcétera, en medio año. Lo único que no podía hacerse son para los bachilleratos técnicos. Eso sí tienen que hacerlo en un año. Y también la idea de educación extraordinaria es parte de lo que se denomina de educación inclusiva, personas con rezago, y está diseñada también a través de las instituciones que tenemos esto, el que seamos los encargados de el trabajo académico en las cárceles y en los centros del adolescente infractor. Entonces, sí es complicado ese poco de trabajo. Imagínense, compañeros míos de la unidad de Cotopaxi, en La Tacunga, ellos tienen varios días, trabajan de lunes a viernes y hasta sábado, ahí en la cárcel de La Tacunga. Y me ponía a pensar en este momento qué inconvenientes han tenido, sobre todo después del problema que hubo hace varios días de la muerte varias personas privadas de libertad, de los PPL. Bien. Aquí un cuadrito un poco más explicativo en ese sentido de los niveles subniveles. Educación inicial, educación general básica y bachillerato. Tomando como referencia los años de edad posibles, y esto ayuda a entender también el rezago educativo. Entonces, también existe dentro de la ley, por ejemplo, que un estudiante para ingresar a octavo año de educación básica, en este caso, la educación extraordinaria como la nuestra, debe tener mínimo 15 años de edad. No puede entrar, por ejemplo, personas que perdieron el periodo a los 11, 12 años, 12, 13 años y quiere recuperarse en una institución como esta. No. Tiene o debe tener mínimo 15 años. Para el siguiente, 16, 17, etcétera. Esos son las mínimas edades. Hemos tenido posibilidad de estudiantes de hasta 50, 60 años de edad. Algunos de ellos que han tenido su propia empresa. Recuerdo de alguna persona que ingresó especialmente a agropecuaria. Él tenía su empresa, tenía sus hijos que eran profesionales. Y él lo que mencionaba era tener su título para continuar su estudio y sacar su título de ingeniero. Era lo único que le quedaba porque no tenía otro objetivo más. Es interesante lo que se propone. Bien. En el caso del bachillerato general en ciencias y técnico, hay los 3 cursos, primero, segundo y tercero de bachillerato. En los dos, tanto ciencias como técnico, está el tronco común. Son materias propias que deben tener y aprobar los dos bachilleratos.
La diferencia es que para el bachillerato técnico existen materias propias de lo que es técnico. Si es agropecuaria, son materias directamente con agropecuaria. Si es contabilidad, directamente contabilidad. Si es informática, y así, etcétera. Entonces, ellos tienen más carga horaria que la de un bachillerato, en este caso, en ciencias. Y aquí faltaría que también es parte de nuestra propuesta o del trabajo que se viene desarrollando en el país y especialmente aquí en Imbabura. Hay instituciones que tienen el bachillerato internacional, pero hay que tomar en cuenta cómo trabajan ellos. Bachillerato internacional tienen el convenio, en este caso, con la Asociación Internacional de Instituciones, realizan su trabajo, especialmente en los dos últimos niveles de bachillerato, hablemos del segundo y tercero, y tienen trabajos muy particulares, como el hecho de que ellos ya desde segundo tienen, en este caso, que aprobar la vinculación con la colectividad, bajo algunos parámetros que es salud, sociedad, etcétera, pero siempre algún problema en la que tienen que estar inmersos los estudiantes. Elaborar su proyecto, una investigación que en este caso es monográfica, pero que tiene sus características y sus documentos son enviados a cualquiera de los institutos internacionales que les evalúan. Además de ello, tienen que rendir pruebas de alguna de las asignaturas y sumar los puntajes. Al momento que tiene el puntaje necesario, obtiene el título de bachiller internacional, pero que no tiene ningún reconocimiento aquí en el país. Los que están en bachillerato internacional se gradúan realmente como bachilleres en ciencias, como bachilleres en este caso del bachillerato general unificado. Lo que podrían obtener son los dos títulos, pero aquí en el Ecuador esa parte legal se ha quedado inconclusa, porque en realidad, ¿para qué les sirve ese título aquí? Bien, la idea del trabajo que tienen ellos es sumamente arduo, es fuerte, es durísimo porque tienen a veces de lunes a viernes clases desde las 10 de la mañana. Bueno, todo esto, como decíamos, nos lleva al perfil del bachiller ecuatoriano 2006 y que lo estamos teniendo hasta la actualidad. Ser justos, ser innovadores, ser solidarios. Entramos ya en situación directa sobre la planificación macrocurricular, tomando en cuenta todo lo anteriormente mencionado. El acuerdo ministerial del 2016-20A presenta en este caso las áreas de conocimiento, las asignaturas para educación general básica y asignaturas para el bachillerato general unificado. Miren, hablamos aquí de secuenciación. Entonces, las áreas son lengua y literatura, lengua extranjera, matemáticas, ciencias, naturales sociales, educación física, artística, interdisciplinar, etcétera. En este caso, que existen algunos áreas que de pronto son propias de la institución que se las permite. Y las asignaturas que están íntimamente relacionadas. Entonces, esto se toma en cuenta en el currículo Doctor, nacional. ¿me Cuénteme. permite, por favor, un momentito? Con todo Mire, yo gusto. tengo una duda. Es con respecto a estas asignaturas del bachillerato general. Le hablo con un caso práctico que fue mi hijo. Mi hijo está siguiendo en la Universidad de Medicina y en el colegio no le habían dado anatomía. Entonces él padeció bastante, como usted dice, en los primeros años. Ellos sufren mucho porque no tienen las bases necesarias para poder seguir, para estar preparados para esta carrera. Y aquí también le veo que yo pensaba que era solamente en el colegio que yo le puse a él que No, no estaba esta asignatura, pero yo le veo que es en toda la malla curricular que no consta esta, esa esta asignatura. asignatura. Así Sí, es. y también tomar en cuenta que los beneficios que tienen los estudiantes que se esfuerzan, o sea, para el gobierno no les da ningún incentivo. Por ejemplo, mi hijo sacó en ese examen ser bachiller 997 puntos y él postuló para aquí Ibarra, no quería irse aquí. Entonces le dijeron que le iban a dar una beca, supuestamente. Cuando él se fue a ver la beca, le dijeron que la beca había sido el cupo, pero se supone que mi hijo por el puntaje ganó el cupo y nunca le dieron a él una beca. Entonces él ya perdió la esperanza, dice, mami, yo no tengo la esperanza de la beca, o sea,
ya perdí los libros, igual que le piden, son caros, así esté estudiando en una universidad fiscal, pues es bastante el costo, ¿no? Y le veo que, como le vuelvo y le repito, es una asignatura que no está aquí y que los estudiantes necesitan para la universidad. Muy de acuerdo lo que usted menciona. Muchas de las asignaturas que eran propias de las especialidades nuestras, cuando teníamos químico, biólogo, físico, matemático, ahí estaban en la malla curricular. Por eso el anterior ministro, antes de que ingrese la ministra actual, proponía, de acuerdo a nuestra realidad, regresar a los famosos bachilleratos, en este caso químico, físico y sociales, para tener ya un poco más de especialización, porque están saliendo conociendo todo de nada. Y lo que usted dice, esta es una de las valencias. ¿Qué es lo que mencionan? Están en la parte curricular de ciencias naturales y biología, pero lo que se ve es simplemente datos generales de lo que es la anatomía y fisiología, y está como organografía, nada más. Lo digo porque justamente soy el docente también de biología y de química en la unidad educativa. Y no hay más. Lo que en anatomía se veía, por ejemplo, cuarto curso de anatomía era todo lo que era osteología, todo lo que se refería a posición anatómica, situaciones, y era, en este caso, huesos, articulaciones. En el segundo veíamos todo lo que eran órganos internos, cerebro, corazón, etc. Y ya se hablaba desde un punto de vista de un nivel alto. Imagínense, no tienen nada de eso. No vayamos solo con eso. Casos de aquellos estudiantes que van a seguir arquitectura, por ejemplo, aquí en Ibarra, o ingeniería en Quito o en el otro lado. Y lo que ellos tienen una pata, o les hace falta una pata fuerte, es sobre el manejo del dibujo técnico. No saben ni cómo realizar un trazo con escuadras, ni con reglas. Y así podríamos nosotros hacer el análisis. Aquí está, por eso lo estoy presentando. Y muchas veces nosotros simplemente somos de tal asignatura y vimos, pero ahorita vean, ¿se dan cuenta? Esa es la idea. Y lo que usted está mencionando es lo importante. Entonces, con la idea de que hay una posibilidad de un reajuste institucional, la institución, viendo esas falencias, puede presentar el reajuste en miras de eso, y presentan su proyecto curricular adherido al EDAñ. Voy a poner el ejemplo. En tercero de bachillerato, en el Teodoro Gómez de la Torre, se diversifican. Es su proyecto curricular, proyecto educativo, les comento. Mi hijo ya se graduó hace 2 años y estaban con eso. En el que usted, si quería, escogía o química, hacerse especialista más en química, o especialista en matemática y física, o especialista en sociales. Entonces, dependiendo de lo que usted escogía, en tercero, sin dejar las materias estas del tronco común, porque eso se exige. Eso no es, prescribe en este caso el ministerio. Ellos tenían, por ejemplo, matemática superior, física superior, dibujo utilizando sobre todo programas computacionales. Como ¿cómo es? Se me fue el término de alguno de ellos. Y trabajaron, era fuerte, y hacían promedio con las asignaturas, pero era un proyecto propio institucional. No sé cómo está siguiendo en este momento, sabía que se mencionaba, es más, hasta algunos padres de familia se reunían para solicitar de que les den física superior, o sea, como para ya universidades, con tal profesor que era fuerte. Entonces algunos estudiantes decían, no, ¿cómo? Así se va a hacer? Pero era lo que van aprendiendo. Esa es una de las particularidades de esta situación. Es una malla muy general en la que en forma dispersa, no hay realmente todavía una especialización o guía, y de eso es lo que coge. Lo único que tiene especializaciones son los bachilleratos técnicos, nada más. Perfecto, muy bien su análisis, ¿no? Y esa es la realidad. Entonces ya tenemos ahí, si queríamos mencionarlo en algún instante, una de las debilidades. Bien, ahora sí vamos directamente involucrando con nuestro material. Voy a tomar en cuenta, por favor, STIT,
que algunos tuvimos la oportunidad, algunos compraron, otros no llegaron, etcétera. Esta que fue el gran libro, que bueno, lo han dividido por los subniveles, el currículum de educación. Aquí está todo. Este es el que plantea, este es el que nos presentan. No se preocupen, ya les puse, les subí el completo al aula virtual, porque vamos a hacer más adelante un trabajito. Entonces, la matriz de aplicación de códigos, primero tenemos que entender en este plan curricular los códigos que utilizan o plantean, porque algunos se perdieron y siguen perdidos. Por ejemplo, si nosotros tenemos objetivos integradores de un nivel, nos hemos agringado, les digo, porque los norteamericanos, hablamos así entre comillas, los gringos, ellos no les gusta hablar completa las palabras, les gusta siempre utilizar de pronto códigos, las primeras letras de las palabras. Por ejemplo, ¿de dónde es usted? Where are you from? I'm from USA. No dicen United States of North America, no. Él dice USA. ¿En qué estado? LA. Los Ángeles, California. No. ¿Qué tipo de deporte le gusta? ¿Y qué le gusta ver en la televisión? NBA. Entonces, uno está en eso, y eso está a nivel general. Basado en ese sentido, para entenderlo, las situaciones, y nuestros hijos utilizan muchísimo esas codificaciones, el proyecto curricular no se ha quedado atrás. Entonces, utiliza las primeras letras para indicar de qué se trata. Por ejemplo, objetivos integradores de subnivel. Entonces, aquí tenemos educación general básica preparatoria. Entonces, OI es objetivo integrador. Objetivo integrador 17. O si es punto 1.7. Y esto es lo que está. ¿Qué tenemos que hacer? Copiar. Porque no podemos cambiar. Eso nos piden sobre todo cuando estamos realizando las planificaciones curriculares. ¿Y de dónde ha salido esto? Miren, de este gran libro, de este vademecum, entre comillas, de la codificación de la planificación curricular nacional. Para educación general básica, igual, OI, pero tengo que ir al sitio donde hay la educación general básica, y está el 2.7. En este caso, educación general básica media. El número 1 indica que es preparatoria, el número 2 indica que es educación general básica elemental, y el número 3 indica que es educación general básica media. Pero empieza con OI, primera parte de la codificación. Teniendo en cuenta eso, entonces, ¿cómo describimos los códigos del currículum? El código SA indica, por ejemplo, el área educación cultural y artística, EF, educación física, CN, ciencias naturales, LL, lengua y literatura, FL, inglés como la lengua extranjera, CS, ciencias sociales, M, matemática. Esa es la codificación y tomando en cuenta el área. Aquí tenemos la asignatura, codificación. B para biología, F para física, Q para química, la H historia, S para educación, la ciudadanía, F filosofía, G emprendimiento y gestión. Ya tenemos información. Los códigos, como acabo de mencionar, el código 1, 2, 3, 4, 5, en este caso el nivel preparatorio, básica elemental, básica media, básica superior y el bachillerato. Entonces, los primeros números en codificación. Esto en cuanto a la descripción de codificación del currículum. Código área, código asignatura y código subnivel. Estructura de codificación del perfil de salida del bachillerato. Aquí está. ¿En qué se engrana usted para este proceso? En la codificación J y S. La J es justicia, que es lo que vamos a desarrollar, innovación y solidaridad. Entonces, ¿con qué engrana lo que usted está planificando? Bien, entonces, aquí tengo ejemplo J y este tiene la inicial, el valor del perfil de la justicia, y este de acá, que es el valor del perfil correspondiente, que es innovación. Perfecto. Continuamos con estos códigos porque es para cada macro nivel, micro nivel, bueno, todos los niveles excepcionales que hemos visto anteriormente. Estructura de la codificación de objetivos integradores de subnivel. Objetivos integradores del subnivel. Entonces, hoy, objetivo integrador. Aquí el subnivel,
1, como dijimos anteriormente. Y el 3, el número del objetivo. Es lo que pusimos acá como ejemplo. OI, objetivo integrador, subnivel 1, y es el objetivo 7. El 2, subnivel 2, subnivel 3. Perfecto. Bien, en el caso de la estructura codificación de objetivos generales del área, OG significa objetivo general. ¿De qué área? De ciencias naturales. El número del objetivo. Ese es en consideración del área. ¿Dónde buscamos eso? Aquí. Esto. Y se va dirigiendo hacia lo que corresponde. Por eso, al inicio entregaron sobre todo un solo libro, pero se confundían muchos. Luego hicieron varios libritos. El uno dice nivel, por ejemplo, el que tengo y utilizo nivel, subnivel superior y el nivel bachillerato. Bien, estructura, codificación de los objetivos de área, ya habíamos dicho. La O del área, O, la inicial O. La codificación es del área de ciencias sociales, y está la CS. El número de subnivel, que es el 3. Y el último, el número de objetivo. Entonces, con eso ya sabemos a dónde está dirigido. Para bachillerato general unificado, en este caso, ciencias naturales, ciencias sociales, por ejemplo, objetivo inicial. Ciencias sociales, la coordinación del área. En este caso, la EP que era filosofía, ¿se acuerdan? Aquí en este caso, número del subnivel, que está aquí creo que el 5, y el 1 el número del objetivo. Perfecto. Vamos a verle acá, sí. El bachillerato es el número 5. Le he tratado de colocar aquí para poderlo relacionar todo. Y tenemos la estructura, ahora, ojo que habíamos hablado de objetivos integradores del subnivel, objetivos generales del área, objetivos en este caso específicos de asignatura, de subnivel, de área, específicos de asignatura. Aquí en cambio tenemos codificación de las destrezas con criterio de desempeño. Ahí está, destrezas con criterio de desempeño, entonces aquí está CN, que es la codificación del área. El 2, el nivel o subnivel. El 1, número del bloque curricular, porque está hablando de la destreza. Este primer número, bloque curricular. Y este último número es la destreza propiamente dicha que corresponde. Para bachillerato general unificado en el área de ciencias naturales, ciencias sociales. Aquí tenemos ciencias naturales, que sería en este caso la codificación del área. La B, que significa biología. El 5, que es el número del subnivel. El 1, que es el número del bloque curricular. Y por último, el número de la destreza. Entonces tenemos esto y luego copiamos lo que indica lo que está en el libro determinado por el ministerio. Siguiente, la estructura codificación de criterios de evaluación. Entonces, ya estamos. Objetivos, destrezas y criterios de evaluación. Vamos hacia los criterios de evaluación. Y tenemos las iniciales que significan criterio de evaluación. CE, criterio de evaluación. La codificación del área, lengua y lingüística. Número 3, que es el subnivel. Y el número 1, el número de criterio de evaluación. Perfecto. Para bachillerato en áreas de ciencias naturales sociales, el ejemplo. Aquí tenemos que era CE, que era la primera inicial, debe estar como evaluación o criterio de evaluación. CN de ciencias naturales. B, biología. 5, el nivel o subnivel al que corresponde. Y el 1, el número de criterio. Y luego viene copiar lo que se encuentra en esa disposición. Eso es todo. Bien. Estructura de codificación en los indicadores para la evaluación del criterio. Lo que estábamos viendo un poco más atrás. Aquí tenemos la inicial del indicador de evaluación. Indicador. Acá era criterios de evaluación. Criterio de evaluación. Acá está el indicador de evaluación, del criterio de evaluación, que es la I. Luego el área, que es matemática. El subnivel al que corresponde. El número criterio de evaluación correspondiente. Y el número de indicador para eso, para ese criterio.
Aquí tenemos un ejemplo para ciencias naturales, ciencias sociales. Por ejemplo, E, en este caso, I, que es la inicial del indicador del criterio de evaluación, al área de ciencias naturales, la Q, que es química, 5, que es el nivel de la química, 3, que es el número del criterio de evaluación, y el 1, que es el indicador de evaluación. Entonces, todo esto tiene. Y ustedes van y registran, revisan en esto. Ah, sí, corresponde, correcto, si estamos ahí. Y esto tiene que ver el trabajo especialmente con las áreas, porque si vamos a hacer la planificación institucional, en este caso mesocurricular, primero el plan curricular institucional, que está alimentado por el trabajo de las áreas, va a ser que el área diga, en estos niveles tiene esto, 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 y nos lleva a esto. No se olvide para terminar al final con las 3 bases, justicia, innovación y solidaridad. Entonces viene todo ese proceso. Bien, aquí está un ejemplo, pero un ejemplo que lo hice a propósito desde el punto de vista de locura, porque el trabajo o un trabajo tiene que ser secuencial. Aquí, por ejemplo, el objetivo integrador dice OI 1 y el 3, que corresponde a lo que sea. Aquí abajo tengo que colocar lo que es. El objetivo general, que es OG, de ciencias naturales. El objetivo de área, que sería ciencias sociales. Miren, estoy trabajando aquí ciencias naturales, ciencias sociales. La destreza de ciencias naturales, el criterio de evaluación de lengua lingüística, y el indicador de evaluación, en este caso, del área de matemática. Entonces, he utilizado varios sitios y que tienen acá. Ahora bien, para hacerlo más real, más viable, vamos a detenerle ahí un poquito. Pensaba que aquí estaba. Vamos a unificar con lo que acabamos de mencionar de criterio, las destrezas con criterio de desempeño que venimos hablando. ¿Qué nos presentaba en este caso el ministerio y qué es lo que hemos entendido? Las denominadas destrezas con criterio de desempeño y que ahora se dieron cuenta que no es propio de este gobierno desde la época del plan decenal del 2006, sino ya la palabra destreza se le viene utilizando con la reforma curricular consensuada de Sixto Durán Bachén. Sí, ahí se hablaba ya de destrezas, pero no se comprendía mucho. Es más, estoy acordándome que en la reforma curricular consensuada tenía 2 propuestas por el asunto de los adolescentes con embarazos no preparados o no deseados. En este caso hablaba de la presentación de una nueva asignatura a todo nivel, desde el básica inferior. Había en este caso educación sexual, educación para la sexualidad. Muchos saltaron y como él era apegado a la iglesia, hubo un más o menos de ajuste y se habló de la enseñanza religiosa con criterios hacia el proyecto de vida. Ustedes no recordarán a lo mejor, pero estuvo presente. Hubo cursos y talleres que nos enviaron a los profesores para tener justamente la capacidad de dar clases en enseñanza religiosa. Recuerden ustedes. Entonces, no dio en este caso un adelanto, más bien se quedó ahí, porque se pararon muchísimo, especialmente profesores fiscales y especialmente de la UNE, que estuvieron contrarios de algunas otras instituciones, donde queda la parte fundamental que hemos visto históricamente desde la revolución liberal, que en nuestro país educativamente es laico. Entonces, separar lo que es. Ahí se pensó en el hecho de que las instituciones educativas particulares, especialmente las católicas cristianas, pueden tener en su currículum la enseñanza de religión propia de sus principios. Eso es lo que tienen, y hasta ahora se tiene eso. Bien, las destrezas con criterio de desempeño se expresan respondiendo a las siguientes interrogantes. Planteamos la destreza. Entonces, ¿qué tiene que saber hacer? Es la destreza. Es el verbo que nosotros tenemos, que lo utilizamos. Analizar, sintetizar, observar. Todo eso es la destreza. Es decir, el verbo que queremos desarrollar en el estudiante. Esa es la destreza. ¿Qué debe saber? ¿Qué conocimientos?
¿Qué vamos a utilizar? ¿Con qué nos vamos a servir? ¿Y qué grado de complejidad? Son tres cosas que deben tener las destrezas con criterio de desempeño. He visto algunas destrezas que tienen solamente una parte, no están completas. Y aquí valga la oportunidad, como acabé de mencionar, en algunos casos, especialmente del bachillerato técnico, las asignaturas técnicas no tienen todo este bagaje de codificaciones que hemos mencionado. Por lo tanto, ellos tienen que elaborar, esa es la propuesta también, que es flexible y abierta. Tienen que utilizar estas codificaciones que ya son propias de todo lo anterior, que en forma general, y desarrollar, elaborar sus propios objetivos, sus propias destrezas, etcétera. Si no tienen, si les hace falta, especialmente con asignaturas que pueden ser también creadas o ser parte del proceso educativo institucional de acuerdo a sus características, porque si hay una posibilidad, especialmente en bachillerato, en que pueden tener asignaturas que les permitan fortalecer los principios institucionales, por ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo desde el punto de vista de matemáticas. Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación y división exacta con números racionales. La destreza, ¿qué es? Resolver. Si logra resolver, listo. Pero, ¿qué conocimientos se necesitan? Operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división. Eso debe conocer. ¿Y cuál es el nivel de profundidad de esta destreza, de estos conocimientos? Que tienen que ser con números racionales. Exactos con números racionales. Entonces, miren, las tres cosas que es destreza, conocimiento y precisiones de profundización, donde decían nivel de profundidad con las que se quiere mantener. Ese es la destreza con criterio de desempeño. Aquí está el librito que les menciono, el currículo de los niveles de educación obligatoria. Como les dije, está subido a su aula virtual, ya vamos a indicarles. Y aquí una parte fundamental, el currículo nacional no se ha modificado desde el 17 de febrero del 2016. Se mantiene. El acomodo por las situaciones de pandemia es la propuesta basada en estos intereses curriculares, lo que están presentando las hojas de trabajo o los proyectos que presentan para desarrollarlos, pero tienen estos principios fundamentales. Si regresamos ya a las clases presenciales, utilizaremos nuevamente esto, porque lo otro es simplemente por situaciones de pandemia y de que no podemos desarrollar todo este proceso para obtener las destrezas deseadas. Profe. Cuénteme. Pero no se debería, basándose en esta nueva realidad, replantear esto, porque yo creo que va a ser difícil volver a una realidad, a lo que estábamos, ¿no? Entonces yo creo que sí se debería replantear, porque hemos visto inequidad, hemos visto deserción escolar, y yo creo que esto se va para largo. Entonces parece que sí amerita un replantear estas nuevas. Yo creo que va a haber esa tendencia, ¿no? Porque lo que usted menciona es correctamente, estoy muy de acuerdo. Y ahí sí tendríamos que replantearnos de un diagnóstico verdadero, lo que se puede hacer de lo diagnóstico verdadero. Porque todo esto fue de la noche a la mañana. Como les dije, nos invitaron a nosotros en el año 2015 las autoridades a unos cursos, talleres, y eran simplemente para que firmemos. Eso fue en los meses de entre septiembre, octubre y noviembre, y esto se presentó en febrero. Entonces ellos ya tenían listo todo y nos estaban presentando a nosotros como que éramos parte del proceso. Lo que usted dice, estamos de acuerdo, porque la realidad nos lleva a otras cosas. Y plantearse desde el punto de vista de mayor utilización de las TIC, o cómo buscar el de pronto achicar esa brecha tecnológica que existe. Muy bien, muy bien. Como les dije, de la ley de educación hay un argumento a la ley de educación o algo que hoy a las 2 de la tarde ya los miembros de la asamblea han aprobado por segunda intención. Ahora pasará al ejecutivo para ver si lo aprueba o lo rechaza. Ahora hay varias cosas que, bueno, directamente con el currículo no lo topan,
sino por situaciones justamente de esta modalidad, de las situaciones de vida del docente, de su trabajo, etcétera, y del esfuerzo. Hay algunos acomodos en ese sentido, pero para una reforma curricular como está hasta el 2015, te tendría que hacerse ya, y quizás que salga el otro año. Imagínense, y estamos a puertas de que entre otro gobierno. Claro, ese gobierno tendrá sus propias propuestas. Bien, muy bien. Es lo que me gusta, que van analizando y van dándose cuenta ya de nuestra realidad y lo que necesitamos. Tenemos aquí entonces la base, criterios e indicadores de evaluación por subnivel, destrezas con criterios de desempeño para cada área y por su subnivel organizadas en bloques curriculares, lo que acabamos de ver. Tenemos objetivos de educación básica y preparatoria, objetivos del área de básica, objetivos de básica elemental, objetivos básica media, objetivos de básica superior. Los objetivos, en este caso, del bachillerato general en la parte superior, se unifican con todo lo anterior, generales de las áreas, los objetivos del área de ese. Nos lleva todo esto al perfil de salida. Esa es la idea del currículo. Por eso digo, aplaudo, porque si hacíamos un análisis histórico, especialmente más atrás de la época del mismo Sixto Durán Ballén, no había realmente un perfil de salida del bachiller ecuatoriano. Aprendíamos todo de nada sin saber si estaba bien o no. Perfecto. Otro de los cuadritos para darnos cuenta lo que estamos mencionando de que hay una secuenciación, en este caso de la lógica secuencial. Temas transversales, indicadores esenciales de evaluación y precisiones para la enseñanza. Dependiendo de los años, aquí hay los ejes integradores en cuanto a las áreas y los años. Los ejes de aprendizaje, destrezas con criterios de desempeño, ejes dependiendo de las áreas. Entonces hay bloques que son las unidades didácticas y que estas están engranadas dependiendo cada año, cada nivel. Y que estos bloques van a esos elementos. Entonces, según los años de estudio, y tenemos el mapa de conocimientos. Y nuevamente llegamos a los objetivos educativos del área, perfil de salida y el perfil de salida del bachillerato general, ¿no? En este caso, ¿cómo se supone en forma lógica está diseñado el currículo? Que me parece interesante e importante. Aquí está un ejemplo más claro con los bloques curriculares que acabamos de mencionar. En el área de ciencias naturales, el bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4, bloque 5. En educación general básica, que sería las ciencias naturales propiamente dicha. ¿Cómo está engranado de acuerdo al cuadro anterior como eje de aprendizaje que permiten la secuenciación? El bloque 1 se supone que está engranando con el bloque 1, 2 y 3 de biología. Y aquí están cuáles son los bloques curriculares. Se habla de seres vivos y ambiente, evolución de los seres vivos, biología celular, biología animal y vegetal. El bloque 2 con el bloque 4, justamente de biología. El bloque 3, bloque 4 y 5 van hacia la biología en acción, dentro de biología. De igual manera, miren, esa es la idea que están engranando, aquí están los puntitos, con la química. Y no se olviden que física, y ese fue romper la cabeza en las instituciones. Física, el docente de física es parte del área de ciencias naturales. ¿Cuáles son en este caso las asignaturas de ciencia del área de ciencias naturales? Ciencias naturales propiamente dicha, biología, química y física. Ha habido una serie de inconvenientes en algunas instituciones en que por el número de profesores que no se tiene, al profesor de química también quieren darle física, pero a veces tenemos conocimientos básicos o generales, pero no los profundos, los que se necesitan. Por ejemplo, yo he visto últimamente las propuestas curriculares de matemática. Con el aprendizaje que tuve yo en el colegio y hasta en la universidad me quedo sumamente corto. A nivel de 10º año ya están hablando de un nivel alto de cálculo. Y tienen hasta un bloque curricular de estadística. Entonces, interesante ha ido cambiando, pero ¿realmente estamos llenando estos procesos? Bien,
Los bloques curriculares son agrupaciones de aprendizajes básicos, ya lo dijimos anteriormente, que están definidos en términos de destrezas con criterios de desempeño. Miren, entonces necesitamos estos aprendizajes básicos, desarrollarlos, que son las destrezas con criterio de desempeño, referidos a un subnivel o nivel, preparatoria, elemental, media, superior y BGU. Esos son los aprendizajes básicos con los bloques curriculares. ¿Alguien creo que quería decir algo? ¿No? Los bloques curriculares responden a criterios epistemológicos desde el punto de vista de conocimiento, imagínense, didácticos. Entonces, tiene que ver con el asunto de cómo vamos a aprender, cuáles son las actividades. No se olviden aquí cómo podemos llegar, buscar las habilidades necesarias desde el punto de vista del docente y la utilización de herramientas, instrumentos. Entonces, criterios epistemológicos, didácticos y pedagógicos propios de los ámbitos de conocimiento y de experiencia que abarcan las áreas curriculares. Son longitudinales, ya que se lo observa desde el subnivel de preparatoria de manera implícita y a través de todos los demás subniveles en educación general básica en forma explícita. ¿Qué es lo que estamos mencionando? Esto, que va en forma lateral. No es hacia arriba, que ya no lo veo más, sino lateral, porque van unificando esos criterios. Es la base, es la secuencia que me permitirá comprender de mejor manera esto. A esto se refiere. En las áreas de lengua, literatura, matemática, educación, cultura artística, física, etcétera, los bloques curriculares son los mismos para educación general básica y bachillerato general unificado. Miren, aquí estaba un ejemplo, en este caso de ciencias naturales, que les colocábamos. Bueno, en caso de los bloques curriculares de ciencias naturales, ciencias sociales en educación general básica, se convierten en la base para el planteamiento de las asignaturas de biología, física, química, historia, filosofía y educación para la ciudadanía en el BGU. Ciencias naturales y ciencias sociales. Aquí está. Bloques, ciencias naturales, la base para biología, base para química, base para física. Bien. Entonces, para todo este proceso, los elementos curriculares, no olvidarnos, tener siempre presente los fines, objetivos, contenidos, metodología, recursos, evaluación. Y aquí está, digamos, un cuadro que nos presenta como un acercamiento general para esta apreciación curricular del ministerio. Tenemos los elementos esenciales, fines, objetivos, contenidos, metodología, recursos, evaluación. En cuanto a educación inicial, en el caso de niños de 3 a 5 años, en caso de educación general básica, bachillerato general, necesitamos educación básica y bachillerato en ciencias, educación intercultural bilingüe. Para el bachillerato técnico, los bachilleratos complementarios como el técnico productivo y artístico. Y vamos un poquito, todo esto de acá ya lo tienen claro ustedes, pero vamos a esto, miren, que algún momento era una pelea. Llegamos aquí en bachillerato general unificado, el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. En la educación intercultural bilingüe no se habla de destrezas con criterio de desempeño, sino saberes y conocimientos. No se olviden de los principios ancestrales. Y el bachillerato técnico, bachillerato productivo y artístico, el desarrollo de competencias y competencias. Esta palabrita querían insertar acá. ¿Por qué? Porque eso lo están haciendo en otros países, claro. Sin atinar o saber ni siquiera lo que eran las destrezas. Mire lo que están, entonces, los contenidos que contienen el desarrollo con las destrezas y acá competencias. La metodología ya depende de cada uno. Son experiencias de aprendizaje, experiencias en este caso para primero, segundo, etcétera. Las unidades integradoras que son en este caso la metodología que tienen, ubicarles, módulos formativos, etcétera. ¿Qué material se utiliza? Bueno, aquí lo que le han colocado es el material que tienen como base, en este caso del currículo general, del currículo del país. Los recursos que utilicen y la evaluación. Aquí hay indicadores de evaluación, criterios e indicadores de evaluación, los dominios alcanzados,
Y acá criterios de evaluación, criterios. No se olviden, estos criterios de evaluación, sobre todo aquí que están en educación intercultural, especialmente educación básica y bachillerato en ciencias, estamos hablando, y acá en los bachilleratos técnicos y bachilleratos artísticos, etcétera, los criterios e indicadores de evaluación. ¿Aquí de qué? De las destrezas. Acá criterios de evaluación, ¿de qué? De las competencias. Entonces hagamos un análisis y tal vez un mea culpa. ¿Hasta qué punto estamos realmente nosotros evaluando las destrezas con criterio de desempeño? ¿Hasta qué punto nosotros podemos decir alcanzaron, llegaron, lograron, etcétera? Hay un cuadro que habla de 9 a 10, de 7 a 8 a 99, antes de 7, entonces próximos a alcanzarlos, etcétera. Bien, este como no es mío, es elaborado por el equipo justamente del diseño curricular del ministerio, que guarda esto. Para este momento y sobre todo para finalizar el momento de, miren, hemos entrado a la propuesta curricular, al macro currículo. Mire todo lo que ha encerrado. Lo que les voy a solicitar, sobre todo en esta media horita, no es para exponerlo, presentarlo, porque nos haría falta tiempo también, van a hacer primero el análisis del currículo nacional, ya les indico dónde está, y van a realizar 2 ejercicios nada más con la asignatura que usted escoja, el área de asignatura que usted escoja, especialmente que sea la que usted maneja, o si no está, o en este momento, como dijo alguno de los compañeros, no está trabajando en una institución, escoja la que tenga más afín, y va a colocar aquí entonces de esa área, de esa asignatura, el objetivo integrador que usted escoja, el objetivo general, el objetivo de área, la destreza, el criterio de evaluación y el indicador de evaluación que esté directamente involucrado con todo eso. Entonces, ¿cuántos vamos a hacer? 2. Y al final, les pido desagregar las destrezas con criterio de desempeño, que estaría aquí, la destreza, colocando cuál es la destreza, cuál es el conocimiento y cuál es profundización. Como pido 2 ejercicios nada más, entonces y esto una vez que realizan, elaboran, tienen su documento, lo suben en el foro del aula virtual para que todos podamos observar, ver la característica de su trabajo. Voy a